Dios nos bendiga, amados hermanos y amigos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Agradecemos a Dios esta oportunidad que nos permite llegar a sus vidas y a los suyos con la única finalidad de que el nombre de Dios sea glorificado y nuestras vidas sean edificadas. Quien le habla, el pastor y profeta Frangel Díaz, tiene la única intención de ser un canal de bendición en esta ocasión. Hoy quiero, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, tratar con usted un tema interesante, relevante, por considerarlo un tema que nos ocupa, nos envuelve a nosotros como cristianos. Fíjese que el tema del cual en minutos estaré tratando con usted de manera de impartición profética tiene un trasfondo tan importante que nos envuelve a todos. Pero antes te pido suscribirte, active la campanita y este canal Atmósfera de Cambio le será de bendición. Comparte este video en el nombre de Jesús. Hoy yo quiero hablarles acerca del proceso te expulsará al propósito. El proceso te expulsará al propósito. Asociar el proceso espiritual a sucesos o acontecimientos trágicos es desconocer el real significado que tiene el proceso. Mucha gente no entiende cuál es la intención, la necesidad de que seamos procesados como creyentes. Por ende, el nosotros desconocer hasta dónde el proceso es importante en mi vida como cristiano, como hijo de Dios, es lo que dará lugar a causas que nos harán negar, nos harán resistirnos para no ser procesados. Por eso, cuando usted y yo no aceptamos el proceso, nos estamos negando a ser transicionados, a ser empoderados y a ser estacionados mediante un cambio que el proceso pretende posibilitar. Por eso yo tengo que conocer qué es el proceso y el propósito del mismo. Simplemente, cuando yo desconozco el proceso, yo lo voy a ver como algo frustrante, aterrador o trágico. Mucha gente cuando oyen la palabra estoy en proceso, tal o cual persona entrará en un proceso, ha entrado en un proceso, piensa que estará experimentando frustración, tragedia o le será algo aterrador. No, es muy importante que entendamos, sin embargo, que cuando nosotros hablamos a la luz de la palabra de ser procesado espiritualmente, tenemos que ver esto como una etapa necesaria en la vida espiritual de cada creyente, que tiene como finalidad llevarnos a una madurez y a un mejor crecimiento espiritual. Cuando yo acepto el proceso, yo pretendo ser llevado a un nivel mayor de madurez, de crecimiento espiritual. Por ejemplo, hay una escritura, hay un texto bíblico que en lo muy personal yo lo he hecho mío. Mis hijos espirituales de Huellas de Bendición así lo saben. En el capítulo 138, versículo 8 del libro de los Salmos, se nos dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. A todos nos gusta que Dios cumpla, que Dios manifieste, que Dios evidencie y que Dios haga ver que su propósito en mí se cumplió. Pero es muy importante que entendamos lo siguiente: el proceso significa avance, significa progreso, significa marcha constante.
y significa desarrollo. Pero todo desarrollo, todo proceso, todo avance lo anteceden episodios de dificultades, de dolores, de momentos difíciles. Y eso tenemos que entender. Nadie se va a desarrollar espiritualmente. Nadie va a crecer espiritualmente. Nadie va a avanzar espiritualmente sin antes antecederle episodios, etapas y momentos de dolores, de sufrimientos, de dificultades. Nos gusta que Dios cumpla su propósito en nosotros, las promesas que nos ha dado, la palabra profética que nos ha dicho, pero a la vez tenemos que entender que antes de ser estacionado y estrenar una vida cristiana de éxito, de progreso, de avance, un crecimiento espiritual poderoso, debemos experimentar episodios, momentos de dificultades, momentos de sufrimientos, momentos de dolores. Y eso hay que entenderlo. Si queremos ser transicionados, si queremos ser cambiados a niveles de gloria mayores, debemos no reprender el proceso, sino aceptarlo y someternos a él con toda paciencia. Los procesos nos hacen llorar. Los procesos nos hacen sentir que tenemos el corazón quebrantado. En los procesos las dificultades no se hacen esperar. En los procesos las dificultades las experimentamos de forma constante. En el proceso nosotros experimentamos múltiples situaciones difíciles. Múltiples situaciones difíciles en todas las áreas de nuestra vida. En lo físico, en lo emocional, en lo espiritual. El proceso lo someterá a episodios, a etapas, a momentos amargos, de dolores, a quebrantamientos fuertes. Pero es muy importante que nosotros entendamos que el proceso tiene como fin estacionarnos en el propósito. Nadie puede exhibir una gloria auténtica sin antes haber experimentado el proceso. Una cosa que Dios me ministró a mí hace años, y de hecho la he experimentado, yo quiero compartirla con ustedes. Mis amados hermanos, tratemos de asimilar lo que Dios en lo muy personal me dijera en una oportunidad. Frangel, cuando un creyente nace para Dios, se convertirá en una amenaza para el enemigo. Pero cuando dicho creyente se desarrolla en lo espiritual en mí, pasará de ser una amenaza a ser un azote para el infierno. Es lo que el enemigo pretenderá a través del proceso, que usted muera en él. Y no hay un hijo de Dios que haya muerto en un proceso sobre el cual Dios tenga propósito. Entonces yo desconozco en esta oportunidad cuál probablemente puede haber sido o pudo haber sido o está siendo tu proceso. No lo maldiga, no lo rechace, no lo critique, no lo asocie a castigo, a un desamor divino. Entiende que ese proceso Dios lo ha permitido con una sola finalidad de llevarte a niveles mayores, a una madurez cristiana mayor. Duele el proceso, saca lágrimas, nos somete a situaciones difíciles de asimilar. Pero cuando yo entienda que el proceso no es maldición,
no es descalificación, no es olvido de Dios, sino que el proceso es avanzar, es progresar, es yo seguir marchando, es yo desarrollarme. Voy a aceptarlo, lo voy a aceptar, porque el proceso me encaminará, me llevará al propósito. Pastor, ¿tendrá usted algún asidero bíblico para usted decirme que el proceso tiene como finalidad, como garantía, colocarme en el propósito? La Biblia dice en el libro de Filipenses 1:6, aquel quien la buena obra empezó será fiel en completarla en ti. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Dios empieza una obra en sus hijos, cuando Dios empieza una obra en sus ungidos, cuando Dios empieza una obra en un hombre, una mujer escogido, le cuesta trabajo, le cuesta tiempo, porque pretende perfeccionarlo para obras mayores. Pero debemos entender que toda buena obra acabada inició con situaciones difíciles, con situaciones amargas. Dios nos está diciendo, lo que Dios empezó con usted, conmigo, ese proceso no lo detendrá. Esa situación de prueba no lo paralizará, porque Dios empezó una etapa de proceso con usted para llevarlo a un nivel mayor de madurez, en todo el sentido de la palabra. Entonces yo no puedo negarme a un proceso diseñado por Dios, porque tiene como finalidad que lo que Él empezó con dificultades, con dolores, con momentos de adversidad, con momentos de persecución, con momentos difíciles en mi vida, Él será fiel en completarla a través de una transición y de un cambio de gloria y de gracia. Es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, por favor. Que nosotros asimilemos. No reprenda su proceso. No critique su proceso. No le atribuya culpabilidad a ningún humano del proceso en el cual usted está navegando, en el cual usted está sometido. Porque Dios que permitió ese proceso, lo ha permitido no para que usted muera en él, sea derrotado en él, sino porque aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla en usted. Yo no sé lo que Dios empezó en usted, pero usted sabe. Así que tenga paz. Hay una realidad, y es que Job capítulo 8, Job capítulo 8 y el versículo 7 nos dice, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu posterior estado será muy grande. Yo no sé si usted va a creer, yo no sé si usted va a asimilar, yo no sé si usted va a entender lo que yo le voy a decir, pero le voy a decir algo. Tu futuro superará tu presente. Es lo que se le está diciendo al patriarca. Fue lo que se le dijo a Job. Job, mira, escucha. Y aunque tu principio haya sido pequeño, aunque tus pruebas, tus momentos difíciles, tu proceso te haya sometido a situaciones de estrechez, a situaciones difíciles, a situaciones dolorosas, mira el futuro, porque el futuro va a superar lo que tu presente te hace ver. En otra palabra, a su realidad aplíquele su verdad. A José le está diciendo, tu principio ahora tú no lo entiendes. Tu principio ahora es amargo. Tu principio ahora es estrecho.
Tu proceso es fuerte. Tu proceso te genera lágrimas. Tu proceso te genera sensaciones de amargura, de dolor, de lamentaciones, de cuestionar a Dios y a tu propia vida. Sin embargo, no mire lo que tú estás viviendo. Mira cuál es el propósito de lo que tú estás viviendo por medio de ese proceso. Hay un propósito en su crisis emocional. Hay un propósito en su crisis física. Hay un propósito en su crisis espiritual. Hay un propósito en la crisis de su congregación. Hay un propósito. Y no es de derrota. Entonces yo tengo que entender eso. El proceso lo que me permite es avanzar, es desarrollarme, es llevarme a niveles de madurez extraordinario. El proceso no es una maldición, el proceso no es un castigo. El proceso es un periodo, es una etapa necesaria para mi crecimiento espiritual, para mi transición espiritual, para mi cambio espiritual. Por eso no voy a culpar a nadie de lo que Dios ha permitido que yo esté viviendo. Y cuando yo entiendo eso, yo me someto al proceso, no que yo me busco, sino al proceso que se diseña en el cielo para que yo en la tierra lo experimente. Yo estoy hablando de que el proceso te expulsará a tu propósito. El propósito de Dios para una vida es dejar establecido su voluntad. Cuando dice el Salmo 138:8, yo sé que Jehová cumplirá su propósito en mí. Lo que nos está diciendo es que su voluntad perfecta se va a manifestar, se va a establecer en nosotros y se va a hacer y vamos a lograr y vamos a llegar lo que su voluntad determinó mediante su propósito. Entonces, hagamos todo lo posible por comprender que el propósito de Dios tiene un fin. ¿Cuál es el fin? De que su voluntad sea la que prevalezca en mi vida, no la mía, sino la voluntad de Dios a través del proceso. ¿Por qué hay personas que repiten proceso? Porque se niegan a su proceso. Porque critican su proceso. Porque maldicen su proceso. Israel en el desierto pudo llegar a la tierra prometida en 15 días. Y su actitud, su comportamiento, en medio del proceso, le hizo retroceder en el tiempo y Dios se lo extendió a 40 días. Entonces yo tengo que entender que el propósito de Dios es que su voluntad se establezca en mi vida. Su voluntad profética. Llegar al fin que Él sea el propósito. A través del medio indicado como lo es el proceso. Lo que le estoy diciendo es que su propósito, la voluntad de Dios manifestarse en su vida, usted lograr alcanzar lo que Dios se ha propuesto para usted, usted estrenar la gloria de Dios en la tierra, usted llegar a niveles de gloria y de gracia, todo ello va a depender de hasta dónde yo me someta y acepte el proceso. Eso es así. Si usted analiza en Job, el capítulo 19, me llama mucho la atención, Job capítulo 19, yo veo algo aquí en Job capítulo 19. Pastor, ¿qué usted ve en Job capítulo 19? Oh, que el versículo 25 al 27 me dice lo siguiente. Aquí me dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Job está diciendo, yo estoy convencido, yo estoy seguro que sin importar el proceso por el cual me ha tocado atravesar, a Dios le ha placido permitir
Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo mi Dios se levantará. Y aunque esté apuntando a un acontecimiento profético de la muerte y resurrección de Jesús, no es menos cierto que también tiene que ver con que en el proceso, por muy fuerte que sea, usted tiene que entender, yo sé que de aquí Dios me levanta. Yo sé que Dios me restaura. Yo sé que Dios me vuelve a hacer lo que yo era antes y mejor todavía. Yo sé que en este proceso yo no muero. Yo sé que en este proceso yo no quedaré avergonzado. Es lo que hoy está diciendo. Yo sé que mi Redentor vive. En toda etapa, por muy dolorosa que sea, usted tiene que entenderte, declarar la convicción. Yo sé que Dios vive, está a mi lado. Yo sé que Dios estará ahí para darme la victoria. Yo sé que mi Redentor vive y Él me levantará. Dios te levantará. Créalo. Que Dios a usted lo levantará, la levantará. Eso usted lo puede tener seguro si usted cree y se somete al proceso. Es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo mi Dios se levantará. Pastor, ¿hasta dónde conocía Job a Dios? Bueno, no por los muchos sacrificios que usted haga, eso determina que usted conoce a Dios. No, porque Job hacía mucho. Pero si usted lee Job capítulo 42, nos dice el versículo 2. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Solamente Job, habiendo experimentado la magnitud de su proceso, pudo entender que Dios es más que haberlo escuchado de oído. Yo te había escuchado, pero ahora mi proceso me hizo conocerte. Y ya no te conozco por lo que puedan decir de ti. Ya te conozco por lo que yo he podido vivir acerca de ti. En otra palabra, mis amados, hay mucha gente que su gloria es los testimonios de los demás. Tratemos que de nosotros, para gloria del reino, se hable. Porque nosotros nos hemos sometido a los procesos divinos y lo hemos resistido con calidad. Así que Dios no te quiere que tú lo estés proclamando de a oídas, sino por medio de la experiencia. Lo que no se vive, no se conoce. Así que si Dios le ha permitido vivir una experiencia, no es para que la critique, no es para que la cuestione, no, es para que usted aprenda de ella y pueda ayudar a otros mañana. En esta etapa debemos saber que todo avance, progreso, desarrollo lo antecederá un sinnúmero de pruebas. Antes de Dios estrenar su gloria a través de usted, de Dios posicionarlo, de Dios transicionarlo, de Dios desarrollar en usted el potencial que Él ha determinado, usted tendrá que lidiar con dificultades, con momentos difíciles, con momentos amargos, porque de lo que conocemos hablamos, de lo que hemos visto podemos testificar. Esa es la realidad. Hay pruebas que nos harán llorar. Sentiremos quebrantamiento, dificultades de toda índole. Pero Dios tiene propósito en su proceso.
Por eso, J está diciendo, yo hablaba cosas que no entendía. Ustedes saben cuánta gente está hablando de lo que no ha experimentado, de lo que no ha vivido. Y por eso no impacta. Por eso no es efectivo en sus predicaciones, en sus ministraciones. Porque está hablando de algo que no ha vivido, no ha experimentado. Entonces entendamos, el proceso no es castigo, no es maldición, no es del diablo. El proceso es la etapa necesaria para que nosotros avancemos, nos desarrollemos y progresemos a través de grandes dificultades y pruebas. Y una vez agotada esa realidad, nos estacionará Dios en su propósito y Dios obrará de manera extraordinaria en nuestra vida. ¿Quieres ser profeta? Sométete al proceso que demanda lo profético. ¿Quieres ser pastor? Sométase al proceso que demanda el pastorado. ¿Quieres ser evangelista? Sométase al proceso que demanda el evangelismo. ¿Quieres ser maestro? Sométase al proceso que demanda la enseñanza. ¿Quieres ser apóstol? Que ahora eso está de moda. Sométase al proceso que demanda lo apostólico. Porque lo apostólico no podemos verlo, ni recibirlo, ni ejercerlo como un estatus social, sino como una entrega, con una práctica digna de formar, de enviar y de establecer lo que Dios nos ha dado en la gente. Entonces entendamos que ese proceso te va a estacionar mediante un impulso a tu propósito. Tenemos a Moisés ahí. Su proceso lo llevó al palacio. Tenemos a un David. En fin, a un sinnúmero de personas. Entonces te animo, mi amado hermano, que hoy más que nunca acepte tu proceso con dignidad, con obediencia, con sumisión y pásale a Dios la prueba con 100. Y te voy a demostrar que el propósito de Dios obrará en tu vida. Permíteme hacer una oración por ti para que Dios te dé la fuerza de resistir. Bendigo al evangelista, bendigo al pastor, bendigo al profeta, bendigo al maestro, bendigo a la iglesia, bendigo a todos aquellos que necesitan ser procesados para ser transicionados. En el nombre poderoso de Jesús, declaro sobre tu vida, tu familia, ministerio y congregación la manifestación del propósito. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendiciones, abrazos para todos y nos volvemos a reencontrar en otro encuentro de bendición, atmósfera de cambio. Abrazos y bendiciones en el nombre de Jesús. Amén y amén.